Bueno. Pues muchas gracias a todos por su presencia y damos comienzo a esta rueda de prensa y luego, como siempre, pues atenderemos a los medios de comunicación para cualquier pregunta que deseen formular. En esta ocasión hay algún compañero más que entrará por vía telemática como consecuencia también de las dificultades de tráfico que se prevén para la jornada de hoy. En la ciudad hacemos el Consejo de Gobierno. Por repasar el contenido de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno y mientras Ana les va repartiendo la documentación, hoy concedemos 2 ayudas más dentro de lo que vienen siendo los programas de sostenibilidad turística en el ámbito de las cuencas mineras y con esto se termina toda la ejecución del programa financiado con fondos europeos en relación con estas cuencas mineras para sostenibilidad y es un buen momento para hacer un balance. De lo que estamos hablando son unos fondos de transición justa que provienen de la Unión Europea. El 70% de los fondos son fondos europeos, el 30% son fondos que pone la Junta de Castilla y León para financiar estas iniciativas. Lo que traemos hoy son 2 nuevos proyectos que lo tienen ustedes en la documentación, tanto en Torre del Bierzo como en Igüeña, para las actividades que tienen ustedes descritas. En el caso de Torre del Bierzo, un edificio destinado a alojamiento turístico y en el caso de Igüeña, la ampliación y mejora del circuito de trial. Tienen ustedes el importe correspondiente a cada uno de los municipios. Es un buen momento para hacer un balance. De lo que estamos hablando es de una inversión que en su conjunto alcanza los 24 millones de euros, tanto en lo que son las actividades de turismo como lo que son las actividades de patrimonio. En el ámbito del turismo hemos destinado 7,6 millones de euros a un total de 15 proyectos y tienen ustedes la relación de todos los proyectos para poder hacer balance en torno a los mismos, cuál es el municipio, cuál es el importe, cuál es la finalidad concreta y específica y en relación con los proyectos de ámbito del patrimonio tienen ustedes también los municipios beneficiarios y las cantidades que corresponden a cada uno de ellos hasta el importe de 17 millones de euros. Como les digo, en total estamos hablando de 24 millones de euros. Falta algunos temas de carácter general en materia de digitalización y otros que alcanzaría un volumen global final de los 32 millones de euros. Por tanto, del importe de los fondos que disponíamos para la transición justa en nuestra comunidad autónoma con fondos europeos, 32 millones de euros se han dirigido al ámbito del patrimonio y el turismo, una parte de ellos que tienen que ver con aspectos de carácter general, digitalización, sensorización de determinadas actividades y patrimonio, y otros que son iniciativas específicas en colaboración con distintos municipios. 15 de carácter turístico, por un importe de casi 8 millones de euros, y el resto por 17 millones de euros de carácter patrimonial, y tienen ustedes la distribución en el territorio de cada uno de ellos. Son zonas especialmente necesitadas y especialmente afectadas, lógicamente, por el cierre de la minería, y esto lo que tiene que contribuir es a realizar proyectos y actividades alternativas a las que en este momento tenemos en ese territorio. Se perdió el empleo vinculado a la minería, el empleo vinculado a las centrales térmicas. Lo que queremos es generar nuevas actividades productivas. Entre ellas están las de carácter turístico y patrimonial, con este proyecto tan importante que ya con este acuerdo de hoy, o con estos 2 acuerdos de hoy para 2 nuevos municipios, nos permite hacer un balance de lo realizado. Seguimos actuando en el resto de iniciativas que tienen que ver con la extracción de pellets en el territorio, con la biomasa forestal, con los proyectos de Celtran Heating y, por tanto, de calefacción centralizadas con reducción de emisiones de CO2, que también van a beneficiar a todo este territorio en los términos que el plan describe. Este era uno de los grandes problemas que tenemos como comunidad y esta es la contribución, una de ellas, que hacemos desde la Junta de Castilla y León al desarrollo de unos territorios
que han sufrido de una forma muy grave el cierre de las centrales térmicas y el empleo asociado a las mismas y, asimismo, de la minería. Un segundo bloque es lo que tiene que ver a nuevas ayudas en ejecución del conjunto de medidas que habíamos enunciado de apoyo a ciudadanos, pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, apicultores en relación con los incendios. Por ir relativamente rápido, lo que hacemos en la jornada de hoy es conceder un nuevo paquete, en este caso de 142 ayudas, a 142 familias que han sido desalojadas por los incendios por un importe de 500 euros cada ayuda. Esta medida, en los 3 consejos de Gobierno que venimos otorgando ayuda, nos ha permitido ya subvencionar a 361 familias por un importe superior a los 180.000 euros. Un segundo bloque es el que se destina una ayuda directa a entidades locales que han prestado servicios a familias que fueron desalojadas, independientemente de que ese ayuntamiento no tuviera incendios, pero sí que prestó su polideportivo o instalaciones o tuvo unos gastos en alimentación que ahora sufragamos. A los que ya teníamos, que eran 24, damos una más, al Ayuntamiento de Fuenteguinaldo, en Salamanca, 1.500 euros, con lo cual estamos hablando de 25 entidades locales ayudadas con un importe superior a los 101.000 euros para las actividades vinculadas a la atención de las personas que fueron desalojadas de otros municipios y que fueron atendidas por estos para que, agradeciendo su solidaridad, esto no suponga coste alguno para estos municipios. Un siguiente bloque, también en relación con el que veníamos anunciando, son ayudas a 31 autónomos y pymes por un importe individual de 5.500 euros y hasta el momento presente habríamos dado un total de ayudas 64 para autónomos y pymes con un importe superior a los 350.000 euros en Ávila, León, Palencia y Zamora. Tienen ustedes el detalle de cuáles son los municipios donde están esas actividades que han sido apoyadas y que pertenecen a todas estas provincias. El dato individual de la persona o de la empresa pues figura lógicamente en la documentación final que se haga pública, pero a efectos de la protección pues el nombre concreto de particulares ni en ayudas anteriores ni en este lo ponemos en la nota de prensa. Se amplía a 7 los municipios del programa de contratación de trabajadores para la recuperación de zonas afectadas por incendios, a las que ya habíamos otorgado ayudas, incorporamos 7 nuevos como consecuencia de la ampliación de estados que viene haciendo la Consejería de Medio Ambiente. La inversión supone adicionalmente 15 nuevas contrataciones por un importe de 169.000 euros. Esto va a permitir, como balance global, 225 trabajadores contratados con una inversión que supera los 2,5 millones de euros. Se trata de 225 trabajadores para un conjunto de municipios para la recuperación de estas zonas, para la limpieza de los municipios, para la restauración de algún área que ha sido afectada y también, como es natural, por la posibilidad incluso de que estos ayuntamientos lo destinen incluso a personas de carácter administrativo que ayuden en la tramitación de las subvenciones a los particulares, las que han sido convocadas. Tengo aquí la mosca dichosa. Un siguiente bloque de ayudas son las que tienen que ver con la reconstrucción de diversas edificaciones, en este caso en la localidad de San Pedro, en el municipio de Guardo, en Palencia, son 1,8 millones de ayudas. Sin que demos el nombre concreto de las personas, pero a título de que ustedes conozcan el modelo de las ayudas, estamos hablando de 9 familias que se benefician de estas ayudas, que son las que vieron deteriorado sus viviendas en esta localidad y van a recibir el importe que ustedes tienen en la documentación. Una familia en concreto va a recibir 224.000 euros para la reparación de la vivienda, que incluye los 185.000 de la vivienda más la reposición de enseres y los daños de una edificación complementaria. Otra familia va a recibir 164.600 y otra 164.450 en concepto de vivienda, enseres y anexos.
otra 168.300 como vivienda en seres y un pequeño anexo, 243.000 euros ya para 3 familias en viviendas, edificaciones complementarias por los daños sufridos, 221.000 euros para una familia con vivienda en seres y edificación complementaria y 158.800 euros para la última vivienda, para la última familia para vivienda y en seres. Tienen ustedes el importe individual que corresponde a cada uno de ellos, también para que se hagan la idea de las cantidades que están llegando. No ha pasado ni un mes de los incendios y ya estamos concediendo las ayudas para la recuperación de estas viviendas por los importes que ustedes tienen aquí, que técnicamente son los que requeriría la inversión de la que estamos hablando. Y ya de forma más rápida, en relación con el resto de los temas que tienen ustedes en la documentación, se impulsa la protección y memoria de las víctimas del terrorismo con las universidades públicas, 13.350 euros para las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid, que se benefician de estos fondos para acciones de conferencias, visitas y concienciación social y educativa en relación con el ámbito de las víctimas del terrorismo. Se apoyan las labores de recuperación tras la borrasca Juan en las diputaciones de Ávila, Segovia y Valladolid, son 1,3 millones de euros, incorpora 164 proyectos de recuperación y son daños en infraestructuras municipales y en redes viarias causadas por esta borrasca Juan que tuvo lugar en el año pasado. Se restaurarán 36 zonas húmedas en Ávila, Soria y Valladolid con una inversión de 380.000 euros. Desde la puesta en marcha del programa Next Generation, la inversión de la Junta en conservación y restauración de humedales supera los 5 millones de euros. Estamos hablando de 27 zonas húmedas, de 7 humedales ubicados en Soria y 2 en Valladolid y 27 en Ávila. Total 36. Tienen ustedes el detalle en la documentación. 375.000 euros para equipos analíticos para la red de medida de contaminación atmosférica. Es la adquisición de nuevos analizadores con el objetivo de modernizar los equipos de la red de calidad del aire y los dispositivos van a contar con conexión Ethernet, software de integración de datos y calificación certificada para mejorar el control ambiental. 120.000 euros para impulsar actuaciones en materia de construcción sostenible y rehabilitación de edificios a través del Instituto de la Construcción de Castilla y León, celebrando los premios de construcción sostenible. 15.000 euros para la exposición Arquitectura y Reto Demográfico con la Universidad de Valladolid. Es una exposición prevista para mediados del año 26. 5,7 millones de euros para la sostenibilidad del transporte público por carreteras. Esta subvención va a sufragar el déficit de 243 concesiones entre mayo y junio de este año 25 y, además, se regularizan los anticipos que se habían abonado en el año 24. Se destina a los concesionarios del transporte público, se va a beneficiar a 110 titulares de 224 concesiones para garantizar la prestación del transporte interurbano de toda la comunidad y, por tanto, sufragar el déficit que existe y hacer posible que los viajeros puedan seguir viajando en este periodo, sufragando el coste del déficit de la Administración autonómica. Esto, lógicamente, se va a visibilizar de una forma distinta en el futuro inmediato como consecuencia de que ya estamos en el programa Bustil y, por tanto, no se trata de sufragar un déficit por la diferencia entre el coste y el pago del billete, sino que, lógicamente, pagaremos íntegramente el billete a los ciudadanos empadronados en la comunidad en los términos que ustedes ya conocen y que están establecidos. Ya saben que se pusieron en marcha un número de líneas determinados desde el día 1 de septiembre y ya les anuncio que desde el día 15, y tal como lo que habíamos apuntado, serán 444 líneas nuevas las que se incorporen al programa Bustil y completaremos el total de las líneas hasta las totales de las disponibles en el 31 de septiembre. Si quieren ustedes los datos, porque veo que están tomando notas y les resulta de interés, pues les significo que a día de hoy son 217.000 las personas que ya tienen la tarjeta Bustil, que desde el lunes 1 de septiembre ya tenemos en Bustil 284 rutas, que desde el día 15 de septiembre se van a poner 444 nuevas rutas añadidas a las anteriores y que finalmente el día 30 de septiembre se completarán
todas las disponibles, que alcanzará el número de 2.610 rutas, las que se van a gestionar dentro del programa Bustil y las que se beneficiarán, por tanto, de todos los servicios de gratuidad que ya conocen. 5,5 millones de euros para suministro de hospitales de Valladolid, Salamanca, Segovia y Burgos. En Valladolid, 1,5 millones de euros para medicamentos de coagulación. También en Valladolid, 800.000 euros para el procesamiento de imágenes en el servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico, el anterior era el Río Ortega. En Salamanca, más de 2 millones de euros para contratación del suministro de gases medicinales de uso sanitario. En Segovia, 860.000 euros para suministro de marcapasos, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables. Y, finalmente, en Burgos, 320.000 euros para el servicio de oftalmología. Se adquieren 15 nuevos vehículos para el servicio de inspectores veterinarios y farmacéuticos. Se asignarán al traslado dentro del ámbito de actuación y se vincularán a la salud pública, tanto en el ámbito de los servicios farmacéuticos como veterinarios. Son vehículos turismo y vehículos pick-up, así como elementos de equipamiento adicional y kits de adaptación. 70.000 euros para sufragar la atención sociosanitaria de personas solicitantes de asilo. Se hace a través de Cruz Roja, de la Asociación ASDEN, Asociación de la Comisión Católica Española de Inmigración, y el objetivo, lógicamente, es atender a estas personas solicitantes de asilo. Estamos hablando de unos importes que corresponden a ASDEN y Cruz Roja, que es lo que tienen ustedes en la documentación. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Primero, como siempre, comenzamos con las personas que están en la sala y luego ya comenzamos por las personas que no estando en la sala, pero que muchas de ellas habitualmente nos acompañan. Hoy no han podido hacerlo por el motivo que todos ustedes conocen. Les daremos la oportunidad, y también al resto de provincias. Y también a la que nos acompaña, que nos ha venido dando la mañana. Perdón. Hola, buenos días. Quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, ¿qué valoración hacen desde la Junta de ese anuncio, o bueno, ese planteamiento del ministro de Transportes de reclamar a Castilla y León y a Galicia 3 millones por los paros de los trenes AVE durante los incendios? Y, en segundo lugar, por una valoración de lo ocurrido esta semana en el Pleno. Ha habido críticas al Ejecutivo, la reprobación del consejero. No sé cómo ven desde la Junta lo ocurrido en las Cortes. Gracias. Pues en relación con la primera cuestión, en la que ha anunciado ayer el ministro de Movilidad del Gobierno de España, nos parece que otra vez más el Gobierno de España vuelve a atacar a Castilla y León. Ha anunciado que nos llevará a los tribunales y nosotros, como comunidad autónoma, defenderemos los intereses de nuestra comunidad ante los tribunales. Lo hemos ganado ya al Gobierno en muchas ocasiones y esperemos también ganar en esta ocasión. La segunda reflexión es que hay dos formas de abordar este problema. Lo que estamos haciendo nosotros, que es mediante ayudas a los beneficiarios, que las ayudas lleguen a la gente, y la segunda iniciativa, que es la que ha anunciado el ministro Puente, que es que el Gobierno quiere hacer caja con esta desgracia. El Gobierno quiere recaudar fondos a través de esta desgracia. Lo que esperábamos del Gobierno es que llegaran ayudas a la gente de Castilla y León, y lo que nos responde es que su idea es que pretende hacer caja con la desgracia que hemos padecido. Lo que es evidente es que estamos ante una declaración que tiene todos los visos de ser claramente partidista. ¿Por qué? Porque se efectúa contra la Comunidad de Galicia, contra la Comunidad de Castilla y León, pero cuando ha habido casos de afección en otros territorios no se ha hecho un anuncio similar. Hay que recordar que en los meses de julio y de agosto ha habido cierres por incendios forestales de líneas de AVE en Ciudad Real y en Guadalajara, y no se ha hecho ningún anuncio respecto de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que el año pasado, en concreto el 27 de junio del año pasado, en Tarragona se suspendió el tránsito de 29 trenes como consecuencia de incendios forestales, y no nos consta en modo alguno que el Gobierno haya
anunciado ningún recurso respecto de estas otras comunidades autónomas. Estamos claramente ante una reclamación ideológica, partidista, donde prima el interés de la crítica de partido por encima del interés del conjunto de los ciudadanos. Nosotros, como personas de esta comunidad autónoma y en defensa de los ciudadanos de esta tierra, lo que esperamos del Gobierno es que hubiera ayudas. Y lo que hemos oído del ministro Puente son unas declaraciones al principio de la desgracia y ahora diciendo que en vez de ayudas lo que nos va a plantear es hacer caja con esta desgracia. Es todo lo contrario de lo que se necesita. Lo que se necesitaría, lógicamente, es un criterio de igualdad entre todas las comunidades autónomas, pero vemos nuevamente que el Gobierno de Sánchez está claramente centrado en atacar a Castilla y León, en perjudicar a la gente de esta tierra, en vez de ayudar a la gente de nuestra comunidad cuando tiene problemas. La segunda de las cuestiones, ¿qué nos parece lo que pasó ayer en las Cortes? Pues, lógicamente, lo vemos con respeto. Somos el Poder Ejecutivo y el Legislativo es el que toma las decisiones. Desde nuestro punto de vista, siempre es mejor que haya un clima de acuerdo, que haya un clima de consenso, que se hubiera huido de la batalla política y partidista, pero, lógicamente, tenemos que respetar las posiciones de los grupos políticos, el debate parlamentario. Nosotros sí que nos vamos a centrar y estamos centrándonos en los problemas de la gente, en resolver los problemas de la gente y en buscar la unidad de acción para atender los problemas que tienen los ciudadanos de Castilla y León. Y, portavoz, en relación a esto último que explicaba, no sé si la Junta lo han podido analizar. ¿Se mantiene la confianza en el consejero de Medio Ambiente para que continúe con las labores de restauración ambiental después de lo sucedido en las Cortes? ¿Si han iniciado algún tipo de contacto o negociación con agentes sociales para el refuerzo del operativo? Y también, por último, quería pedirles una valoración como Gobierno en relación a las protestas que se están sucediendo contra Israel por lo que ocurre en Gaza y cómo ven que la Comisión Europea se plantee suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel. Pues plantea tres cuestiones. La primera de ellas la respondió el presidente de la Junta de Castilla y León el martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León y no ha cambiado de opinión y, por tanto, sigue teniendo la misma opinión que manifestó hace ahora menos de 48 horas. La segunda es la que tiene que ver con el diálogo social y el tema de la recuperación. Aquí hay dos ámbitos en relación con el diálogo social. Un primer ámbito son las ayudas que hemos puesto en marcha. Nuestra idea era plantear estas ayudas siempre desde el diálogo, desde buscar acuerdos. El ámbito de las ayudas agrícolas, saben ustedes que para agricultura, ganadería y apicultura ha habido reuniones con las OPAs. El propio presidente de la Junta de Castilla y León ha estado ya con las OPAs en alguna de estas reuniones. Y en el ámbito de las ayudas que llegan a empresas, pues hemos tenido contactos con el diálogo social, con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales y recibiendo también sus ideas y propuestas. Ellos nos planteaban que, lógicamente, lo que buscan es conseguir la máxima agilidad, celeridad, los menos trámites en estas ayudas y yo creo que se valora especialmente que las que hemos puesto en marcha estén ya llegando al conjunto de los ciudadanos. Hemos sido la primera administración en poner las ayudas, la primera en colgar los formularios a rellenar, los primeros en conceder las ayudas y los primeros ya en haber pagado ayudas. Y hay personas que han recibido económicamente en sus cuentas corrientes las ayudas que hemos puesto en marcha y que se están tramitando con mucha agilidad, que es lo que se buscaba. Queda esta segunda parte que usted también anticipaba, que lógicamente también queremos abordar, que es el mecanismo para el refuerzo del operativo. Y la idea es, lógicamente, pues establecer el máximo nivel de acuerdo y de consenso con los representantes de los trabajadores, que son los que conocen también la realidad, buscando el cómo seguir avanzando en esa dirección. Tuvimos, como ustedes conocen, un importante acuerdo en el año 2022 en el ámbito del diálogo social que hemos venido cumpliendo, que ha servido para reforzar el operativo, para multiplicar por 3 los fondos destinados a prevención, por 2 los fondos destinados a extinción, para alargar el tiempo de trabajo en muchas ocasiones a 12 meses de jornada completa para las personas que trabajan en el operativo. Y yo creo que ha sido un buen acuerdo que, sin lugar a duda, podemos profundizar en el futuro inmediato y alcanzar nuevos acuerdos con el diálogo social. Y la última cuestión que usted plantea, que es la que tiene que ver
con el tema de Gaza y lo que podamos ver de la Junta de Castilla y León, naturalmente, no es nuestra competencia porque no tenemos competencias en el ámbito del derecho internacional, pero que sí son, desde el punto de vista humano, imágenes que nos sobrecogen profundamente. Son imágenes claramente inaceptables las que estamos viendo y lo que está ocurriendo allí es absolutamente atroz. Yo creo que aquí lo prioritario es acabar con los conflictos bélicos. En este momento tenemos dos importantes conflictos bélicos que nos llaman la atención, que nos sobrecogen, que nos resultan especialmente repugnantes las imágenes que estamos viendo en relación con Oriente Medio, en relación con Ucrania, y sería oportuno acabar con este conflicto, a lo cual hay que llamar a las partes implicadas, pero también a la comunidad internacional para las decisiones que resulten oportunas en este ámbito. Por supuesto que nos parece muy oportuno que las decisiones se tengan que hacer de forma conjunta en el ámbito de la Unión Europea y tendríamos que hacer, lógicamente, esta labor de esfuerzo conjunto en la posición europea. Europa tiene que tener mayor peso en el mundo, mayor peso en las decisiones, tiene que tener un papel protagonista que es el que nos corresponde por historia, el que nos corresponde por cultura, el que nos corresponde por proximidad a esos territorios, pero también el que nos corresponde por peso económico. Tenemos como europeos un importante peso económico a nivel mundial y no puede ser que este peso económico que tenemos, que este peso histórico que tenemos, que este peso de proximidad a la realidad de estos problemas que tenemos, luego no se corresponda con un peso político y con un peso de ejercicio de una voz que sea eficaz en el mundo. Y, por tanto, es muy importante que la voz de Europa se escuche, pero también que la voz de Europa se respete. Y tenemos que ganar respeto internacional en este ámbito. Esta es una responsabilidad que tenemos de los europeos. Apoyamos, lógicamente, todo lo que la Unión Europea pueda hacer para reforzar su papel y su posición a nivel mundial. Sí, hola, buenos días. No sé si nos puede hacer una valoración de lo que sucedió ayer en el Congreso. No salió adelante la reducción de la jornada laboral con los votos en contra de Vox, del Partido Popular. Hoy la Asociación de Trabajadores y Autónomos han celebrado que no haya salido adelante. No sé si nos puede hacer una valoración. Gracias. Bueno, yo creo que la primera valoración casi es una valoración que hace la sociedad y que ustedes se preguntan ¿dónde está esa supuesta mayoría progresista de la que se nos habló? ¿Dónde está esa mayoría progresista que justificó poner en marcha un gobierno? ¿Dónde está esa mayoría progresista que justifica una investidura en la que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno? Esta mayoría progresista nunca existió y forma parte de ese falso relato que es el que sustenta un Gobierno que vemos ya que es un Gobierno fallido. Es un Gobierno que apenas ha conseguido hacer cesiones a sus socios separatistas a cambio de una única compensación, que es investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Vemos cesión tras cesión y solo ha habido un pacto para una investidura, pero no ha habido un pacto para una acción de Gobierno. Aquello que se dijo era mentira. No hay una mayoría progresista, no hay más que una mayoría para la investidura a cambio de unas cesiones continuas, de unos pagos de unos precios políticos a los partidos separatistas, y no hay un programa de legislatura para gobernar de forma coherente, sino sencillamente para ir pagando cesiones, a ir pagando tarifas puntualmente a sus socios separatistas. Mientras la tarifa se paga, lógicamente los separatistas corresponden. Cuando la tarifa se deja de pagar, pues lógicamente los separatistas pues mandan un aviso de lo que estamos viendo, que es lo que aprecian ustedes. Lo peor de todo es que esta tarifa, para que los separatistas se beneficien y que para Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, la pagamos todos los españoles, no la pagan ellos. Ellos están llegando a acuerdos con algo que corresponde a todos los españoles y, por tanto, al final se está viendo la verdad de esta legislatura, donde no hay una mayoría progresista, donde aquello que justificó una investidura lo único que era un cambio de amnistía y otros favores a cambio de investidura. No hay un programa de Gobierno que pueda justificar una legislatura y, por tanto, lo único que hay son medidas puntuales para ir compensando y pagando tarifas a sus socios separatistas. ¿Alguna pregunta más? Sí, en relación a esto último, hoy se celebra la Diada de Cataluña y ha habido algunas reclamaciones ya de que se ponga en marcha una financiación singular para esa comunidad. No sé si temen que esto se pueda producir en los próximos meses tras lo sucedido con el tema de la quita de la deuda.
Bueno, a mí no me preocupa tanto, lógicamente, que una comunidad autónoma haga reclamaciones de lo que cree que le beneficia a esa comunidad autónoma. A mí lo que me preocupa es que hay un acuerdo con el Gobierno de España en donde se compre íntegramente ese relato, que es beneficiar solamente a unos partidos separatistas. Esto es lo peligroso de esta cuestión. Lógicamente, que una comunidad autónoma haga una reclamación de aquello que cree que le beneficia, pues está en la posición de cada comunidad autónoma. Lo extraño aquí es que el Gobierno únicamente pacte con estos partidos separatistas, acuerde esto que se ha dado en llamar el cupo separatista y luego se nos diga que se nos quiere extender o ofrecer al resto de comunidades autónomas sin ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de consenso. Esto es lo grave, esto es lo preocupante, esto es lo inaceptable a nuestro juicio. Las cosas tendrían que hacerse de otra forma bien distinta, que es entre todos, dialogando entre todos, con un sistema que sea de igualdad, que sea de solidaridad, pero el Gobierno simplemente está haciendo el pago de unos precios políticos para seguir Pedro Sánchez en la Moncloa, como estamos viendo. No hay capacidad de que esta legislatura sirva para beneficiar a las personas de España. No hay capacidad para tomar decisiones que lleguen a la vida concreta de la gente. Los únicos que se benefician son, por un lado, los separatistas, que van consiguiendo su hoja de ruta, y, por otro lado, Pedro Sánchez, que sí consigue a cambio la investidura y permanecer en la Moncloa. Esto es parte de ese pago del precio político, es parte de ese relato. No sé si el Congreso hoy dirá algo sobre esto, difícilmente, porque creo que por primera vez en la historia el Congreso de los Diputados pues, ha levantado un pleno como consecuencia de una fiesta de carácter autonómico en una comunidad autónoma y, por tanto, hoy poco podrá decir. Y este es el verdadero problema del que estamos hablando en este momento. Un Gobierno entregado a los deseos y exigencias de sus socios separatistas, unos socios separatistas que son los que verdaderamente mandan en España, un Gobierno incapaz de sacar su programa político y un programa político en España que solo consiste en hacer pagos de precios políticos a los separatistas. Esto es lo que vemos en una legislatura que, lógicamente, estamos viendo que solo tiene resultados para Pedro Sánchez por seguir en la Moncloa y para los separatistas por conseguir sus objetivos, pero no tiene resultados para el conjunto de los españoles. Pues vamos a abrir el turno telemático y lo hacemos en Soria. Con Soria Noticias y con Cosme Gea, cuando quieras. Adelante. Buenos días, portavoz. Le quería hacer 3 preguntas. La primera de ellas está relacionada con la recogida de firmas que ha iniciado CESIF en los últimos días para que el servicio de enfermería esté presente en los centros educativos. ¿Cuál es la postura de la Junta ante esta reclamación y qué es lo que va a hacer, si se va a instalar o no? También en el campo de la educación a nivel nacional se han compartido por alumnos varios vídeos de aulas prefabricadas en institutos diciendo que tienen muy mala calidad y bueno, la calidad del estudio es menor. En el caso de Soria, un municipio cuenta con este tipo de clases, es el de Golmayo. No sé si se está pensando en llevar a cabo una reforma integral de este colegio para que el primer ciclo de eso esté totalmente integrado en el centro. Y, por último, en Soria se han detectado varios focos de lengua azul. ¿Qué está haciendo la Junta para contener esta enfermedad en la ganadería antes de que suponga una crisis mayor para los ganaderos de la zona rural? Muchas gracias. Plantea 3 cuestiones. En primer lugar, relativo a la posibilidad de profesionales de enfermería en los centros educativos. Nosotros queremos garantizar la atención sanitaria de todas las personas y también de los alumnos en los centros educativos. Para eso está la colaboración que existe en este ámbito entre la educación y la sanidad, que los profesionales sanitarios están también a disposición de los alumnos en los centros educativos cuando sea necesario, cuando sea requerido por todos los medios disponibles, que, por supuesto, lógicamente, esta atención es mayor y adicional en aquellos centros donde existan algunos alumnos con algunas patologías o algunas necesidades específicas que requieran una mayor atención. Siempre que hay un requerimiento técnico de atención para los alumnos, pues nuestra vocación es atenderla y solucionarla y abordar esta cuestión y, por tanto, dar seguridad y garantía de que aquellas personas de nuestra comunidad que requieran asistencia sanitaria la van a tener y, especialmente, si son alumnos, si son niños que están en los centros educativos, para que tengan esa atención en las condiciones que pueda decidir técnicamente tanto el sistema sanitario como el sistema educativo. La siguiente cuestión, es verdad que apenas tenemos en la comunidad algún aula prefabricada, pero alguna tenemos de carácter muy singular y por motivos muy específicos. La que usted plantea es uno de ellos y que, lógicamente, es una solución muy coyuntural en tanto y cuanto se dispone de la solución definitiva de la inversión. Nosotros no creemos, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, que este sea el modelo ideal,
pero sí que es verdad que se pueden dar circunstancias específicas muy singulares, muy aisladas, que determinen la obligación de ese tipo de aulas mediante se hacen las inversiones definitivas. Este es un caso, creo recordar ahora que en Osorno, en Palencia, pues como consecuencia de una tormenta de granizo que hemos tenido recientemente, pues hubo una afección a los tejados del centro educativo y mientras se repara este centro educativo, pues lógicamente se va a prestar aula y asistencia educativa en instalaciones de estas características. Son muy concretas, muy específicas y nuestra idea es resolverlo y solucionarlo en el mayor tiempo posible. Y lo último en relación con la enfermedad de la lengua azul es algo que venimos sufriendo con carácter periódico. Lógicamente hay un mecanismo y un protocolo de actuación para estos casos, es el que vamos a aplicar. El mecanismo está testado en varias ocasiones, lo hemos hecho ya con las organizaciones agrarias y ganaderas y la aplicaremos en esta circunstancia específica. Si hubiera alguna singularidad concreta en el caso de Soria que usted me plantea, pues lógicamente reforzaríamos los protocolos o los mecanismos existentes. Esto de la mosca es horrible. No se me va. Seguimos adelante ahora en Europa Press. Allí tenemos a Beatriz Consuegra. Cuando quieras. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días, consejero. Hola, hola. Le quería preguntar si ya tienen alguna fecha prevista para la comparecencia del consejero de Medio Ambiente en las Cortes o si van a esperar a la tradicional comparecencia después de la campaña de incendios. Sobre la reprobación de ayer, bueno, supongo que lo habrán analizado o se habrá hablado de ello en la reunión del Consejo de Gobierno. Entonces, me gustaría saber qué les ha transmitido él después de haber sido reprobado y si el presidente de la Junta le ha hecho alguna petición expresa al consejero. Ha hablado también usted hoy de máximo nivel de acuerdo y de consenso con los trabajadores y con el diálogo social para reforzar al alza, como dijo el consejero, ese operativo. Entonces, si también tienen algún tipo de fecha o marco temporal para llevar a cabo esa revisión. Y, bueno, un poco qué ha cambiado desde 2018, que ustedes dijeron que no hacía falta tener un operativo contra incendios todo el año, ahora, bueno, pues anunciar que sí que se va a reforzar al alza, que se van a implementar más normativa, más medidas de prevención, más seguridad y, sobre todo, si tienen previsto que sea para todo el año. Gracias. Pues gracias a usted. Creo que he apuntado yo 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la fecha de la comparecencia? La Junta de Castilla ha demostrado claramente su vocación de atender sus responsabilidades parlamentarias. Lo hizo el presidente de la Junta de Castilla y León en el mes de agosto, cuando fue a comparecer a las Cortes de Castilla y León y donde, lógicamente, dio explicaciones, y lo hizo ayer el propio consejero, respondiendo a un número de preguntas muy importantes, las que estimaron oportuno formular los grupos parlamentarios. Y, además, se hizo en una época donde son fiestas en algunas ciudades de nuestra comunidad y no usamos nunca este argumento, al contrario de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados hoy, para no tener actividad parlamentaria y, por tanto, hemos demostrado claramente esta vocación de dar cuentas siempre que se nos ha requerido, y lo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, lo ha hecho el consejero de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León a través del formato que se ha elegido por parte del Parlamento, sin límite de preguntas, sin límite de tiempo y, por tanto, responder a un número muy amplio de preguntas y cuestiones que allí se han planteado. Lógicamente, se seguirán dando explicaciones cuantas veces sean necesarios, cuantas veces sean oportunos y cuantas veces sean requeridos, y el propio consejero también solicitará a petición propia su comparecencia en las Cortes de Castilla y León y comparecerá para dar cuenta de la gestión de esta campaña cuando tengamos ya datos definitivos y podamos dar por concluido las épocas de máximo riesgo y hacer un balance global de lo que ha ocurrido en este ejercicio. ¿Qué nos ha transmitido el consejero?, preguntaba hoy. El consejero es plenamente consciente de las competencias que tiene cada una de las instituciones a las que ha hecho usted referencia. Respetamos mucho a las Cortes de Castilla y León, tiene un papel muy relevante, su opinión queda reflejada en sus iniciativas de cualquier naturaleza y tiene las competencias que tiene. En el ámbito de la cuestión que usted plantea, las competencias de nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno pues son constitucional y estatutariamente responsabilidad del presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto,
El consejero es plenamente consciente de cuáles son los ámbitos competenciales de cada cual y conviene también en democracia por respetar los ámbitos competenciales de cada cual, que es lo que hacemos en este caso. Y, por último, la fecha de las reuniones del diálogo social o qué ha pasado desde el año 2018. Son dos preguntas aquí en una. Desde el año 2018 tuvimos, como ustedes recordarán, importantes acuerdos del diálogo social en materia de incendios, incluso en años donde quizá hubo menos acuerdos del diálogo social. Pues aquí en Castilla y León, en lo que tiene que ver con el tema de incendios y la política forestal, sí hubo acuerdo del diálogo social que hemos venido cumpliendo. Hemos venido aumentando los fondos para prevención y extinción de incendios, hemos venido fortaleciendo el operativo y hemos venido también extendiendo el periodo de trabajo de este operativo, que en muchas ocasiones y para muchas personas pues completa su trabajo 12 meses al año. Son profesionales muy bien preparados, muy bien cualificados. Yo creo que tenemos, afortunadamente, en Castilla y León los mejores profesionales de España, en contra de lo que a veces se dice o se critica de su formación, de su cualificación. Nosotros estamos muy satisfechos del nivel profesional, de formación, de cualificación de las personas que están en el operativo, de sus capacidades técnicas, de sus capacidades profesionales y, lógicamente, esto es algo que hemos reconocido y que queremos seguir reconociendo. Se han dado pasos muy importantes como consecuencia de sus acuerdos del diálogo social y, sin duda, podremos fortalecer y profundizar en ellos. Ahora, la prioridad, ¿cuál es? Pues terminar de extinguir los incendios, asegurar el dispositivo para lo que queda de temporada de riesgo, porque el riesgo no ha terminado. Sobre esto queremos insistir. Pasaremos semanas, pasaremos algún tiempo de mucha dificultad, de mucho riesgo. Hay que estar muy atento. Tenemos que concentrar ahí todo el esfuerzo. Y estamos también en la fase de la recuperación, de que las ayudas, de que los fondos, de que los dineros lleguen al conjunto de los ciudadanos. Estas son las tareas que tenemos en este momento encima de la mesa y a esta tarea se va a unir otra que naturalmente es muy importante, que es la que tiene que ver con las reuniones del diálogo social, pensando en cómo seguir fortaleciendo los dispositivos, teniendo más medios y más recursos y a la vez pudiéndolos financiar dentro del contexto que ofrece el sistema autonómico de financiación. Continuamos y lo hacemos ahora en León con Sara Lombas. Cuando quieras, Sara y León, adelante. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo tenía dos preguntas. La primera era si se podía concretar el número de familias, en concreto de la provincia de León, que han recibido ayudas por los incendios. Y luego, en segundo caso, quería seguir el hilo de la pregunta también que ha hecho el compañero de Soria, sobre las aulas prefabricadas. En el caso de la provincia de León, en Sembranos hay una que llevan los niños más de 4 años dando clase en una caseta. Lo último que supimos era que la situación estaba paralizada por una cuestión administrativa y quería saber si se va a licitar un nuevo contrato de obras o cómo se va a desbloquear esta situación. Gracias. Pues sí, le podemos dar, pero yo creo que no lo tengo ahora, el dato por provincias de los beneficiarios de estas ayudas en los términos de familias. Sí que lo tenemos, que lo tiene usted ahí a su disposición, en lo que son los beneficiarios de pymes y autónomos, y le podemos hacer un informe más detallado específico para el caso de León. En las entidades locales sí que se saben cuáles son las de León porque se las hemos otorgado cuáles son y el número. En el caso de los autónomos de León, de los 31 ayudas de hoy, 17 son en León, pero le podemos dar el dato de las 64, cuánto corresponden a la provincia de León, y además lo hemos dado por municipios. En el caso de las nuevas contrataciones, algún municipio nuevo es de León, pero también le podemos dar el dato global de todas ellas. En fin, la información que usted pide está parcialmente en la documentación que les hemos comentado y que les he señalado. No está toda. Y entiendo su pregunta y, por tanto, si le podemos decir cuántas de estas 369 familias son de León o tienen, lógicamente, la ayuda por el desalojo sufrido en León, porque no hace falta que estuvieran censados, valía con que fueran familias que estuvieran en León y fueran desalojadas de sus viviendas. Y la segunda cuestión. Hay algunas obras, si usted plantea alguna de educación,
donde, como consecuencia de la inflación, del incremento del coste de los materiales, hemos visto que algunas adjudicaciones y licitaciones que ya estaban adjudicadas pues ha supuesto el abandono de la obra por parte de la empresa contratistas. Esto es un problema que hemos padecido en Castilla y León y en el conjunto de España, en donde al final pues muchas empresas han abandonado esas obras porque las cuentas no cuadran o porque fueron adjudicadas las obras en un tiempo y a unos precios donde eran los de mercado, pero luego la realidad se demostró que eran obras a pérdidas. Esto ha supuesto un problema importante porque, lógicamente, la obra se abandona en la mitad de su trayecto, hay que recalcular el coste de las obras, hay que volver a licitar ya no por el importe total, sino por lo que resta, lo que requiere también un esfuerzo, y la ley que regula con carácter básico los contratos del sector público, pues una ley muy rigurosa que garantiza la fiabilidad y la seguridad en los procedimientos administrativos, pero que, lógicamente, en este ámbito garantista pues supone procedimientos de mucha seguridad, de mucha capacidad de recursos, etcétera, y lleva mucho tiempo. Por eso es por lo que siempre que ocurre algo de esto, pues pedimos disculpas por el perjuicio que se puede causar al servicio público y a los ciudadanos, pero también comprensión respecto del hecho de que tenemos que cumplir una ley que es básica y que incluye dentro de esa ley la normativa en materia de contratación administrativa del sector público y que, por tanto, a veces pues incluye un procedimiento de cierta lentitud a la hora de resolver o de incluir procedimientos. Pues turno ahora para la Agencia EFE. Tenemos a Óscar Rodríguez. Cuando quieras. Adelante, Óscar. Hola, buenos días, portavoz, y buenos días, compañeros. Bueno, como sabe, yo prefiero ir formulando una a una las preguntas para facilitar el seguimiento de las mismas. Intentamos hacerlo, aunque así es más complicado, pero bueno, intentamos hacerlo, si le parece. La primera de ellas sería, no sé si lo han analizado en el Consejo, lo han comentado al menos, ¿qué sintieron ayer al ver el escenario de los incendios del Bierzo en la llegada de la Vuelta a España? Fueron unas imágenes en las que se apreció pues fuertemente los efectos de los incendios y unas imágenes que suelen ser habitualmente prácticamente un spot turístico sobre la zona, sobre los monumentos, sobre el lugar al que llega la Vuelta. Pues ayer ocurrió un poco, pues eso, el desastre de los incendios. Me gustaría un comentario sobre esto. Pues yo tuve dos sensaciones en mi caso. Bueno, primero, desde el hecho que no lo vi, la Vuelta Ciclista, porque estaba trabajando a esas horas, pero sí que tengo dos reflexiones, ¿no? Primero, lo conocíamos, porque naturalmente estas imágenes las hemos visto, la Junta ha estado en el territorio, ha visitado el territorio, por tanto es una realidad que conocemos. La sensación, por un lado, es de reflejo del camino que tenemos por delante, de lo que hay que hacer. Hay mucha tarea a complementar, por eso es muy importante que hayamos puesto en marcha este programa de recuperación, haber puesto en marcha estas iniciativas. Es lo que estamos haciendo y queremos hacerlo de forma ágil y lo más rápido posible. Para nosotros es la evidencia de que hay una tarea y unas funciones que hacer por parte de todos y que es mejor que lo hagamos juntos, unidos, con la colaboración de todos. Sería lo más razonable, lo más positivo, que esto se hiciera colaborando la Administración del Estado, la Junta de Castilla y León y las corporaciones locales. Los distintos consejeros y directores generales están visitando el territorio. Mañana mismo, en el territorio, pues hay reuniones tanto de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León como de la consejera de Empleo, abordando iniciativas, resolviendo problemas. Ha habido presencias, como ustedes recordarán, de la consejera de Agricultura, el director general de Calidad Ambiental, de la directora general de Vivienda, en fin, una presencia muy amplia en el territorio para ir resolviendo estas cuestiones que son una realidad y que para nosotros estas imágenes suponen una necesidad de seguir trabajando en la dirección de la recuperación para que esta zona vuelva a recuperar todo el valor y todo el brillo que ha tenido siempre. Y lo segundo, también esas imágenes nos permiten apreciar que hay muchos valores ambientales en esa zona que se siguen todavía garantizando, que se pueden seguir disfrutando, que la gente también los pudo ver allí. Y me uno a todas las palabras de las personas en el territorio que lo que están reclamando es que la gente les visite, que la gente vaya a verles, que disfrute de su territorio. Muchas personas preguntan qué es lo mejor que podemos hacer estos días por ayudar. Pues visitar, recuperar ese compromiso con el mundo rural, que vayamos al territorio, que visitemos este territorio, que consumamos en el territorio. Hay mucho que disfrutar, mucho
que hacer en familia, con amigos, en solitario, en ese terreno, y hay muchísimo ámbito donde, sin lugar a duda, podemos disfrutar. Yo he visto declaraciones también de muchísimas personas que lo que dicen es que la gente venga porque la mayor parte de ese territorio es un territorio que está en perfectas condiciones, que hay muchísimas actividades a hacer por parte de las personas que están allí y que, lógicamente, animamos a todos los ciudadanos de Castilla y León y de fuera de Castilla y León para que vayan, lo disfruten, recorran las sendas, estén en esos valores patrimoniales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. No sé si es posible que esta mosca también, que ahora es itinerante, ya os he visto que ha pasado por varios de ustedes, ¿no? Sí, estaba yo preocupado porque digo, se ha hecho amiga mía, pero ya veo que compartimos. Sí, la segunda pregunta, perdón. Sí, una segunda, son tres solo, ¿eh? No, vale. No, las que sean, ¿eh? Ya saben que aquí no ponemos límites ni a preguntas ni a medios. Bueno, la segunda sería el portavoz de Vox el otro día en el Pleno, en su pregunta al presidente, pronunció una frase que no sé si han tenido oportunidad de comentarla. Si no lo han hecho, pues le pido un análisis a usted de cómo analiza esa frase y también en general cómo analiza lo que podemos vivir en los próximos meses entre PP y Vox. La frase, le leo textualmente, se la dirigía al presidente: usted va a ser la principal víctima de sus estafas, mentiras, indolencia y prepotencia. No la hemos analizado y respetamos lo que él diga. A mí no me preocupa tanto la relación entre el PP y Vox, me está preocupando mucho más la relación entre PSOE y Vox, que la estamos viendo todos los días en las Cortes de Castilla y León, la vimos ayer, y yo creo que ahí es bueno que PSOE y Vox expliquen esta nueva relación de amor que tienen entre ellos. A mí me llamó mucho la atención, particularmente, que el PSOE presentara su programa en materia de empleo y que a Vox no le pareciera mal, con todo lo que hemos tenido que oír esta legislatura en materia de empleo, y al final todo se sustancia en que a Vox no le parece mal el programa de empleo del PSOE. Yo creo que aquí quien tiene que explicar es Vox y el PSOE. El PP está donde estaba, con los ciudadanos de Castilla y León, preocupado de los problemas de esta tierra, centrados en las personas. Por supuesto que nos gustaría un Parlamento que estuviera resolviendo problemas, que estuviera fuera de la batalla política y más unido, pero no corresponde a nosotros. Pero es una reflexión que podríamos hacer en qué medida la unidad política es más necesaria que nunca en este momento en España y también en Castilla y León. Sí, una última, no ando repreguntando ni nada. Una última sería, le escuchaba antes con la respuesta sobre la votación de ayer del tema de la reforma laboral. Y le escuchaba hablar de que no hay una mayoría progresista que sustente al Gobierno. O sea, yo le pediría una reflexión sobre cuál es la mayoría actualmente que sustenta al Gobierno de Castilla y León. Gracias. Pues primero el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas. Esta es una realidad que ustedes conocen y que no ignora. Y luego es una mayoría que nos está permitiendo sacar adelante nuestro programa de Gobierno. Esta misma legislatura pues hemos tenido los debates del Estado de la Comunidad correspondiente y este mismo año 2025 hemos tenido ya el debate del Estado de la Comunidad en España. No se ha sido capaz ni de celebrar este año todavía el debate del Estado de la Nación. En Castilla y León hemos tenido un debate del Estado de la Comunidad, se ha planteado por parte del presidente de la Junta un conjunto de iniciativas y estamos siendo capaces de desarrollarla. El tema del Bustil, los helicópteros sanitarios, las actuaciones de apoyo a los jóvenes en el sistema educativo para las actividades fuera del horario escolar. En fin, una serie de materias que el presidente anunció, que se están desarrollando, que se están comprendiendo en realidad y, por tanto, por supuesto que tenemos la capacidad suficiente de llevar a cabo estas iniciativas, de gestionarlas, de sacar los proyectos y son positivos para el conjunto de los ciudadanos. Nosotros lo que no tenemos aquí en Castilla y León es la necesidad de ir haciendo un pago de un precio político a nadie todos los meses para seguir en el Gobierno. Esto lo estarán viendo ustedes en el Parlamento. El Parlamento podremos estar más o menos contentos de los acuerdos y pactos que allí hay, pero lo que no podemos decir nunca es que el Gobierno de Castilla y León va al Parlamento con el ánimo de pagar un precio político contrario a los intereses generales. Allí no vamos a que se nos exija pagar una tarifa
para seguir en el Gobierno. Allí no vamos para que se nos diga esto que es malo para la gente de Castilla y León, ustedes lo tienen que hacer para seguir en el Gobierno. Allí vamos para dar cuenta de lo que hacemos, para dar explicaciones de lo que hacemos y, por tanto, nos sentimos con la capacidad suficiente para sacar adelante este programa, con la capacidad suficiente para actuar con las manos libres, con la capacidad suficiente para no renunciar a nuestros principios y a nuestros valores y con la capacidad suficiente para no pagar precios políticos contrarios al interés general para seguir en el Gobierno. Por eso nuestra situación es muy distinta a la que en este momento sufre Pedro Sánchez. Pues completaríamos el turno telemático con la cadena SER. Álvaro Hernández, buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo dos cuestiones. En primer lugar, continuando con la pregunta de mi compañero de Soria sobre la lengua azul, la red de alerta veterinaria ayer justo se mostró preocupada por la baja cobertura de vacunación que hay respecto a varios serotipos de esta enfermedad y pide que se vacune de manera urgente. No sé si la Junta va a emprender alguna acción de este tipo de manera urgente. Y en segundo lugar, quería preguntarle por el programa Continuadores en esta hora lectiva que se ha reducido en el mes de septiembre. Algunas asociaciones de padres y madres hablan de caos en el sistema, de falta de monitores y que no se están cumpliendo las ratios en algunos centros. No sé si tiene la Junta conocimiento de esto y qué le parece. Gracias. Gracias. Pues el primer tema, que es la vacunación de la lengua azul. ¿Con qué criterio vamos a tomar la decisión de vacunar? ¿Dónde? ¿Con qué cadencia? Pues un criterio claramente técnico. Y nos dejaremos guiar, como hemos hecho siempre, de los profesionales técnicos que tenemos en esta materia. Los que tiene la Junta de Castilla y León en el ámbito veterinario son extraordinarios y, por tanto, vamos a ver qué nos plantean, de qué zonas, en qué provincias, en qué momento, con qué tipo de instrumentos podemos llegar a ser más eficaces si es que hay que poner en marcha esta campaña y si tiene que ser en la totalidad de la comunidad o en una parte de ella o en qué momento. Y, por tanto, escucharemos naturalmente la opinión de las organizaciones que representan a los ganaderos, pero también las opiniones profesionales de los veterinarios de cuál es el sistema más adecuado para poderlo hacer. Y, en segundo lugar, en relación con esta cuestión de la hora lectiva, bueno, por poner en antecedentes, que a veces es bueno, ¿no? Castilla y León lleva 15 años, donde en el mes de septiembre hay una hora lectiva menos, una hora académica menos. Son 15 años. Nos ha parecido esto bueno, porque también era una demanda de la propia comunidad educativa en el primer mes del curso académico, por este aterrizaje que se produce, por esta necesidad también de los profesores de dedicar tiempo a otras actividades vinculadas al inicio de curso, pues tener una hora lectiva menos. Este año 2025, a petición de muchos padres y con esta vocación de favorecer la conciliación, los padres lo que nos pedían es que se pudiera atender en las mejores condiciones a sus hijos durante esa hora lectiva que luego van a tener a partir de octubre como actividad académica el resto del curso. Y nos ha parecido, desde el punto de vista de la sensibilidad, que podía ser algo que podíamos abordar y es lo que hemos hecho. Es la primera vez que lo ponemos en marcha. Siempre esa solicitud de los centros. No en todos los centros, lógicamente, pues tienen esta demanda de prestar este servicio de conciliación, esa hora añadida, que 15 años venimos funcionando de esta forma y ahora damos un paso a mayores para extender esta capacidad de conciliación esta hora. En concreto, estamos hablando de que prestamos este servicio donde se ha solicitado que son 484 centros y 13.000 alumnos. Son los beneficiarios de esta iniciativa en nuestra comunidad. Como cualquier iniciativa nueva que mejora lo existente, siempre puede haber alguna incidencia justo en el primer momento y la primera semana del curso. Si hubiera alguna incidencia reseñable, pues nuestra obligación es resolverlo y es lo que estamos haciendo. Afortunadamente son 484 centros. Tengo que decir que son 119 más de los que lo habían solicitado para este mes de septiembre cuando se inició el procedimiento en el mes de junio y, por tanto, ha habido que buscar 119 añadidos durante este verano para ir completando todo el trabajo. Y, naturalmente, que aunque esto está funcionando con mucha normalidad en la mayor parte de los sitios, esta primera semana puede haber alguna incidencia, la iremos resolviendo, la iremos abordando, pero, en definitiva, el mensaje que lancemos, que podemos lanzar es de tranquilidad, primero porque damos un servicio nuevo que no existía,
que es dar servicio esta hora adicional que hasta ahora lo estábamos dando desde el punto de vista de la conciliación. Segundo, porque nuestra vocación no es escatimar en medios y recursos para ser eficaces. Y tercero, porque si en alguno de los 484 centros hay alguna incidencia, vamos a intentar resolverlo con la comunidad educativa y con los medios que tengamos que poner para que sea eficaz desde el primer momento este servicio. ¿Más preguntas? Pues es todo. Gracias. Pues gracias.